Bueno, mis hermanos, muy buenos días una vez más. Estamos finalizando el párrafo número 4 de la Confesión de Fe en su capítulo 26, que nos habla de la iglesia. En este párrafo hemos considerado algunas verdades fundamentales respecto al gobierno de la Iglesia Universal. De eso es que estamos hablando. Hemos visto que Dios el Padre invistió de toda autoridad y potestad al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, para que de esta manera Él, como dice la confesión, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Esta parte ya lo vimos. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia bajo el poder con el cual el Padre lo invistió? Llamar a los hombres de la tierra, del mundo, y unirlos ¿a dónde? A su iglesia. Pero también estableciendo su iglesia. Él es el que la establece, Él es el que la funda. También vemos que Él dispone de su iglesia según su bendita voluntad, disponiéndola para ser una iglesia sin mancha y sin arruga, y gobernando a su iglesia según su autoridad soberana. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con la investidura que el Padre le dio para gobernar su iglesia. Sin embargo, siendo que Cristo se encuentra hoy a la diestra de Dios Padre, surge la pregunta que respondíamos en días pasados. ¿Cómo puede llevar el Señor Jesucristo a la práctica en esta tierra esa autoridad en la iglesia? Ya de manera práctica. Y entonces afirmamos que para ello Él se vale de tres agentes fundamentales. ¿Quiénes? El primero, el Espíritu Santo como su verdadero vicario. Él es el verdadero vicario de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero tuvimos también a otros agentes. ¿Quiénes? Apóstoles y profetas, siendo estos dos el fundamento bajo el cual la iglesia se edifica. ¿Sí recuerdan? Así que para concluir el día de hoy, el punto 4, dejamos pendiente resolver una pregunta. Hace una semana terminamos dejando una pregunta por resolver. Y es la siguiente. ¿Tenemos hoy apóstoles y profetas? ¿Tenemos hoy apóstoles y profetas? Esa es una pregunta que vamos a resolver. Pero no solamente que el día de hoy vamos a resolver esta pregunta, sino que vamos a hablar de la última parte del párrafo 4 de la confesión de fe, que nos habla precisamente de este anticristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a resolver el primer punto va a ser resolver la pregunta de si tenemos apóstoles y profetas el día de hoy. Y segundo, vamos a desarrollar de manera muy breve, porque después de todo lo que hemos hablado, creo que no queda duda de aquel anticristo, ¿cierto? Así que vamos a ver estos dos puntos el día de hoy en esta mañana. Así que la respuesta a la pregunta, ¿existen hoy apóstoles y profetas? Para esto les voy a ofrecer algunos argumentos, a saber tres, hermanos, tres argumentos que les voy a dar para que nosotros respondamos a esta pregunta. Si hay y si existen hoy apóstoles y profetas. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, es hablar del oficio y la revelación que tenía esta particularidad de los apóstoles y profetas, a ver si el día de hoy la tenemos. Ese es el primer argumento. Hermanos, hoy hay hombres que se hacen llamar. Hoy hay hombres que se hacen llamar apóstoles y profetas, pero según lo que hablamos en las últimas dos escuelas y que fue expuesto de acuerdo a las escrituras, en el sentido estricto de los oficios apostólicos y profetas, tenemos que decir que no es posible que hoy existan esos ministerios y oficios. Que la gente, que algunos se hagan llamar es diferente a que existan. ¿Sí? Porque es que la gente se haga llamar no quiere decir que existan. Lo que estamos hablando es del oficio apostólico, del oficio profético. ¿Existen el día de hoy esos oficios? Bueno, vamos a darnos cuenta, hermanos, si sí o no existen estos oficios y ministerios el día de hoy. Miren, hermanos,
recordando lo que nos dijo el Señor Jesucristo o la Escritura en Efesios capítulo 4, que nos habla de los dones dados por el Señor Jesucristo a la iglesia, estos dos dones particulares, acompáñenme una vez más a Efesios capítulo 4, por favor. Acompáñenme una vez más a Efesios capítulo 4. Estos dones que fueron dados por el Señor Jesucristo a la iglesia tenían un propósito claro y específico. Claro y específico, mis queridos hermanos. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas. ¿Qué función tienen los apóstoles y profetas en la iglesia, mis queridos hermanos? Apóstoles y profetas, ¿qué tienen ellos para darle a la iglesia? Ellos son el fundamento de la iglesia. Estos oficios, hermano, de apóstoles y profetas eran los cimientos fundacionales sobre los cuales la iglesia universal se edificaría. Esto significa que estos dones pertenecieron a una instancia particular de la historia de la iglesia, donde se puso el fundamento y desde donde allí se sobreedifica, hermanos. Esa es la cuestión. Mire, quiero ponerle un ejemplo. Eso es como en una edificación. Piense en una edificación. ¿Cuántas veces pone usted el fundamento en una edificación? Por ejemplo, para construir esta casa, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Se pone una sola vez, porque de lo contrario, mi querido hermano, ¿cuándo se terminaría esta casa? Usted se imagina que esta casa, después de estar así construida, usted diga, voy a volver a poner el fundamento. ¿Qué tiene que hacer? Volverla a destruir y volver a poner otro fundamento. Vuelve y construye y después tiene que volver otra vez ¿a qué? A destruir. ¿Por qué razón? Porque el fundamento no ha sido completamente puesto. Así que el oficio profético, el oficio apostólico fue un fundamento, fue un propósito fundacional de la iglesia. Se pone ese fundamento y de allí se sobreedifica la iglesia con piedras vivas. Así que no hay más fundamentos, porque de lo contrario no se podría edificar nada. Nunca se concluiría esa edificación. Entonces, en esto, el Señor Jesucristo es la piedra angular. El Señor Jesucristo es la piedra angular sobre quien todo el edificio descansa y se levanta. Y luego de esto, el mismo Señor constituyó a unos apóstoles y profetas. Ellos son ese fundamento que es firme y para siempre. Es firme y para siempre, hermanos. Este fundamento es el fundamento sobre el cual se edificará la iglesia o la casa por medio de la predicación fiel del evangelio y las doctrinas apostólicas contenidas en las escrituras. Por eso Efesios capítulo 2:20, hermanos, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, hermanos. Aquí tenemos entonces ese fundamento, hermano, que fue echado ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para qué? Y para siempre, hermanos. La iglesia no necesita ningún otro fundamento. Por lo tanto, los dones de apóstol y profeta fueron dones extraordinarios, de acuerdo al orden dado por el Señor Jesucristo, y que fueron guiados por el Espíritu Santo para dar revelación de manera directa y autoritativa a la iglesia. Esa es la cuestión. Entonces miren que estos oficios fueron puestos por el Señor Jesucristo con un propósito claro. ¿Cuál? Fundacional. Aquí está. ¿Y por qué fundacional, hermanos? Porque fue el Señor Jesucristo quien dio estos dones de manera extraordinaria para que a través de ellos el Espíritu Santo diera revelación directa de lo que la iglesia necesitaba para levantarse y continuar. Así que la revelación, cuando hablamos de revelación, de esta revelación que fue dada por el Espíritu Santo directamente a estos hombres, a estos oficiales, esta revelación ya fue dada ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Una. Así que esta revelación ¿cuántas veces fue dada?
una vez y para siempre. Y por ello es que el canon de las Escrituras ha sido cerrado. Por eso es que usted y yo no estamos añadiendo libros y libros al canon de las Sagradas Escrituras. Hoy en día no se está recibiendo nueva revelación sobre la cual la iglesia deba regirse para su fe y su práctica. Hoy en día no la hay. Todo ya está escrito. Entonces, en lugar de apóstoles y profetas, lo que tenemos ahora, conforme al orden establecido por el Señor, son pastores y maestros. Eso es lo que continúa en el orden que nosotros vemos en Efesios capítulo 4, hermanos. ¿Y quiénes son estos pastores y maestros? Son hombres capacitados por la gracia de Dios y dados por Cristo a su iglesia, no para traer nueva revelación. No para traer nueva revelación, porque recuérdense que la revelación ya fue dada. El fundamento ya fue puesto. Entonces estos hombres, pastores y maestros, no tienen el propósito y no fueron dados a la iglesia para traer nuevas revelaciones, sino, hermanos, que un pastor y un maestro fue dado por nuestro Señor Jesucristo para explicar y para aplicar fielmente esa revelación que ya nos fue dada por estos santos hombres. Eso es lo que hace un pastor. Y esto lo hace al pueblo de Dios. Y especialmente ¿cuándo? ¿Especialmente cuándo? Cada día ¿de quién? Del Señor, cuando la iglesia se reúne para ser edificada. Entonces la primera razón, el primer argumento que tenemos para decir que el día de hoy no existen apóstoles y profetas es ¿cuál? El oficio, que tenía un propósito fundacional, ya no lo hay, porque solamente se pone una vez, y esa revelación que fue dada, que fue directamente dada ¿a quiénes? A ellos, y que hoy ya no es dada porque la tenemos ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Una segunda razón por la cual afirmamos que hoy no existen los oficios de apóstol o profeta en la iglesia es el mismo orden establecido en Efesios capítulo 4, versículo 11. Es el mismo orden, hermanos, que la Escritura nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de. O sea que ahí ya no tenemos, hermanos, más oficiales en la iglesia para este caso. Es decir, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 11, se muestra una progresión de la forma en la cual el Señor Jesucristo estaba formando su iglesia después de haberla fundado. Primero pone entonces, Él es la piedra angular, luego nos da ¿qué? Apóstoles y profetas, da evangelistas, apóstoles y profetas como fundamento, y luego nos da pastores y maestros como parte de ese desarrollo continuo de la edificación de la iglesia. Además, cuando usted y yo observamos el estado actual de la iglesia, piense en el argumento que le estoy dando, hermano. Primero, este segundo argumento tiene que ver con el orden que el Señor Jesucristo estableció para decir que hoy ya no hay esos oficios, que es que el orden continúa en ¿qué? Pastores y maestros. Y yo le pregunto, cuando usted observa el estado actual de la iglesia, ¿qué espera la iglesia y qué le pide la iglesia al Señor? ¿Nuevos apóstoles? ¿Nuevos profetas? ¿Qué le ruega la iglesia al Señor? ¿De qué está hoy necesitada la iglesia? Cuando usted escucha una iglesia que de pronto no se ha conformado completamente, ¿qué escucha usted que pide? Pastores fieles conforme al modelo de las cartas pastorales. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando usted y yo miramos las cartas pastorales, los requisitos que hay allí son ¿para quién? ¿Para que usted reconozca un qué? ¿Un apóstol? ¿Un profeta? No, hermanos, en ellas encontramos los requisitos claros y detallados, no para apóstoles ni profetas, sino para obispos, es decir, pastores, ancianos, hermanos. Por ejemplo, vemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, leemos lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela apostolado, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Mire,
Así que la iglesia puede reconocer a un apóstol hoy. ¿Tiene los requisitos? No. ¿Pero puede reconocer a un pastor? ¿Están los requisitos de las Escrituras para reconocerlo? Claro que sí. Así que la pregunta es, ¿para quiénes son estos requisitos? Para los pastores que se necesitan para la iglesia, pastores y maestros. Entonces, mis hermanos, para aquellos que desean el oficio de obispo o pastor, y no para quien se identifica o se autoidentifica como apóstol o profeta. No los hay, hermano. Lo mismo vemos en Tito capítulo 1 versículo 5, cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente. Tito capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente, el apóstol Pablo diciendo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente en ese momento por ese lugar, por esa región? Lo deficiente es que establezcas profetas y apóstoles en cada ciudad. No. Para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces la deficiencia que se tenía en ese momento era que estaban faltando pastores. Así que, hermanos, y de ahí en adelante, de Tito capítulo 1 versículo 5, ahí en adelante comienza a enumerar los requisitos para esos ancianos pastores. Esto confirma entonces que en el tiempo presente la estructura normal y permanente de la iglesia se sostiene sobre el liderazgo de pastores fieles. ¿Que ahora qué hacen? Estos hombres son hombres aprobados por Dios, guiando al pueblo de Dios de acuerdo y conforme a la revelación que ya fue dada, que ya fue establecida y que ya fue completa, hermanos, y que está en las Sagradas Escrituras. Ahora, estos pastores y maestros, hermanos, son capacitados por el Señor de acuerdo a la medida de gracia que les es concedida a cada uno. Aquí sí no podemos esperar que todos sean como los apóstoles. No, hermanos, aquí es conforme a la medida que el Señor le haya concedido a cada uno para enseñar esa revelación que ya fue dada a la iglesia por el oficio único de los apóstoles y profetas. Así que les he dado dos razones y dos argumentos por los cuales hoy no existen apóstoles ni profetas. Oficio, la revelación, y además porque en el orden de progreso de la iglesia que el Señor Jesucristo instituyó, ahora estamos esperando, ¿ahora qué esperamos? Pastores, ancianos. Y esos son los requisitos que tenemos en las Escrituras para que la iglesia pueda reconocer a un don de Dios. La última razón que refuerza nuestra convicción como iglesia respecto a la inexistencia actual de los oficios de apóstol y profeta es la siguiente, hermanos. Esta es la última. Cristo dotó a los apóstoles con características especiales para acreditar y autenticar este oficio. ¿Cuáles fueron esas características especiales? Que eran los requisitos que vimos en días pasados respecto a los apóstoles. Eran señales, prodigios y milagros, hermanos. Y esto lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿A quién le correspondían estos dones extraordinarios? ¿A quién pertenecían? Señales de apóstol. Aquí no vemos, hermano, que eso sea para otra manera. Así que si ya nos damos cuenta de que no hay apóstoles ni profetas por los dos argumentos pasados, hermano, ¿quién tiene entonces hoy estos dones? ¿Quién tiene hoy estos dones extraordinarios? Dones que no eran comunes a todos los creyentes, si usted se da cuenta, porque claramente los limita a un grupo especial, quienes son los apóstoles. Así que estos dones son distintivos de los apóstoles como esa evidencia de autoridad que acreditaba que estos hombres eran realmente delegados por nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nadie posee estas credenciales, a menos de que de pronto el pastor Castañeda las tenga y no nos haya dicho nada, ¿cierto? Pero nadie posee hoy estas credenciales porque el fundamento ya ha sido puesto.
Y estos signos o estas señales fundacionales ya no son necesarias. Ya no son necesarias. No las necesitamos. Así que este entendimiento de que estas señales, de que estas características, de que estos dones extraordinarios ya no los necesitamos y no están en la iglesia, hermanos, este entendimiento es parte de lo que se conoce como la doctrina del cesacionismo, a la cual nosotros nos acogemos y afirmamos con convicción. Los dones extraordinarios que fueron vinculados al periodo fundacional de la iglesia ya cesaron, hermanos. Dios sigue siendo Dios. Dios hace como quiere. Pero que hoy lo tenga un hombre, particularmente no, hermanos. Porque estos dones ya cumplieron su propósito en la historia redentora. Ya lo cumplieron. Concluimos entonces que tanto los apóstoles como los profetas han salido de escena, hermanos. Tenemos que decir que salieron de la escena actual. De la escena actual. Ahora, no porque es que ellos hayan perdido valor, no es porque ya no nos importen, ya no los necesitamos, sino, hermano, porque su misión ya fue completada y ya fue sellado el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. Ya no los necesitamos por esa razón, mis queridos hermanos. Hoy la iglesia no necesita esos oficios, no los necesita, porque todo el contenido de su enseñanza, todas sus revelaciones escatológicas se encuentran ¿dónde, hermanos? Registrados y preservados en las Sagradas Escrituras. El fundamento que ellos pusieron con Cristo como piedra angular es único, suficiente e irrepetible, y sobre él, hermanos, sobre ese fundamento es que se ha edificado la iglesia, toda la iglesia de Cristo a lo largo de la historia, y se seguirá edificando hasta el día en que él regrese. Por eso no lo necesitamos el día de hoy. Y gracias a Dios, hermanos. Por tanto, no debemos esperar ni buscar sucesores apostólicos. No se vaya a otra iglesia pensando es que, como allá sí hay apóstol. No, hermanos, no los espere en ningún sentido, porque ellos fueron dones de fundación, fueron únicos y no tienen continuidad el día de hoy. La iglesia de hoy se edifica por medio de la exposición fiel de la palabra revelada por estos hombres. ¿Y quiénes son entonces estos hombres que hoy explican y aplican esa palabra? Pastores y maestros conforme al orden establecido por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, miren, con todo lo que les he dicho hasta aquí, yo les pregunto, ¿hay pastores, hay profetas y apóstoles el día de hoy? ¿Están convencidos? ¿Seguro? Gracias al Señor. Con todo lo dicho hasta aquí, entonces podemos pasar y concluir con la última parte del párrafo 4, la cual a estas alturas resulta más que evidente que afirmamos y aceptamos plenamente como iglesia, de acuerdo a lo que la confesión de fe declara. No puede el Papa de Roma ser cabeza ¿de quién? De la iglesia en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Hermano, mire, esta afirmación que acabamos de leer, mire que si nosotros nos damos cuenta, esta afirmación no es una reacción de la iglesia, no es una reacción meramente histórica o cultural. Hermano, si usted y yo nos damos cuenta de que hemos tenido casi 4 escuelas dominicales para hablar de esto, es una conclusión teológica basada en las Escrituras, de que el Papa no puede ser la cabeza de la iglesia. ¿Ven? O sea, esto no es simplemente, ay, el Papa, qué malo, qué es el No, hermano, esto sale de una conclusión, ¿qué? Teológica, de haber mirado las Escrituras, el orden establecido por el Señor Jesucristo. En segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, nos dice así. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. Al Señor Jesucristo, que dijo un día que perdonaba pecados, lo quisieron matar. Este se sienta como Dios, se hace pasar por Dios y lo adoran. Hermano, la teología católico-romana afirma que el Papa es el vicario o representante de Cristo en la tierra. Hermano, la Iglesia católico-romana hace del Papa Dios, Cristo y Espíritu Santo. Las tres. Así que, hermanos, en las propias palabras de la Iglesia católico-romana, en su catecismo, en el catecismo de la Iglesia católico-romana y en la constitución jerárquica de la Iglesia, dicen lo siguiente, son palabras de ellos mismos, hermanos, que están dentro de sus documentos. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio, oiga bien, mi querido hermano, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. Mire lo que está diciendo. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia. O sea que el Papa es el pastor de pastores. Dice, él es pastor de toda la Iglesia, por lo tanto tiene potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Hermano, qué palabras más blasfemas las que habla la Iglesia católico romana. Entonces este dogma católico es el que los puritanos, aquellos autores de esta confesión de fe, tenían en mente cuando lo llamaron anticristo. ¿Entiende por qué lo llaman anticristo, hermano? Lo llaman anticristo en el sentido de que el papado, hermanos, el papado se arroga, o sea, se toma una potestad que no les dada. ¿Ser la cabeza de quién? De la Iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es la cabeza de la Iglesia, hermanos? Cristo, no hay nadie más. ¿Y quién se lo toma en la Iglesia católico romana? ¿Quién se lo toma? El Papa, hermanos. Así que ellos promulgan estas enseñanzas contrarias a las Escrituras y pretenden tener autoridad absoluta sobre la fe y la conciencia de los creyentes. Y esto, hermanos, se opone directamente a la suficiencia, señorío y orden establecido por el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia, quien la establece, quien dispone de ella y quien la gobierna. Entonces, es a este inicuo, que es el que cita la confesión de fe bajo la autoridad de las Escrituras, en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, que dice lo siguiente, a este inicuo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es a este inicuo, a este anticristo, hermanos. Ahora, por esta razón rechazamos cualquier figura humana que pretenda ocupar el lugar de Cristo como cabeza de la Iglesia. Y afirmamos, hermanos, con convicción y con claridad que solo Cristo es Rey y Señor de la Iglesia. No hay nadie más. No hay nadie más, hermano. Y que Él mismo entonces gobierna a su pueblo por medio de su palabra, por medio de su espíritu y los oficiales que Él mismo ha establecido según el orden dado en el Nuevo Testamento. No creemos otra cosa, hermanos. No creemos otra cosa. Asimismo, usted y yo rechazamos tajantemente toda tendencia actual de muchas iglesias de considerar apóstoles, de considerar profetas a simples personas que andan por ahí por todo el mundo procurando guiar a la iglesia de Cristo. Contrario y abiertamente contrario a la jerarquía única de la iglesia establecida por el Señor. Porque ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es que socavan el único fundamento apostólico que fue dado a la iglesia. Por esto, todo esto, hermanos, debe de ser rechazado. Así que termino con esto y concluyo con esto, mis amados hermanos. No debemos pensar que el único anticristo es el Papa. No podemos pensar eso como iglesia. Porque esto nos puede llevar a una falta de discernimiento. Y según lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses, creer que el Papa es el anticristo, que es el único, que él es,
Hermano, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo no ha venido? ¿Ven? Si nosotros dijéramos eso, entonces estamos diciendo que ya sabemos cuándo es que Cristo tiene que venir y que ya está. Hermano, esto nos puede llevar a nosotros a ciertos errores que no podemos tener. Él no es el único anticristo, hermano. Ya el anticristo está trabajando ese espíritu del anticristo. Así que, mis queridos hermanos, lo que nosotros como iglesia sí sabemos es que ese hombre hace parte. Ese hombre es una figura por lo que hace. Y por eso creo que es correcto llamarlo anticristo. Pero lo que nosotros sí sabemos con seguridad, hermanos, es que el día que ese anticristo que habla la Escritura llegue, hermano, la iglesia lo va a identificar. Y el Señor Jesucristo lo va a matar con su poder. Entonces, hermanos, solo creer a la Escritura y al orden establecido por Cristo, nuestra cabeza, nos va a guardar de la gran proliferación de sectas y mentiras que hoy están absorbiendo a muchos hermanos. Este fundamento es el único que nos va a sostener y nos va a preservar hasta cuando Cristo, nuestro Señor, regrese. Amén. Oremos al Señor.